Hola mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fin les trae un nuevo capítulo de Naruto Shinobi Sistemático. Suscríbete, da like y activa la campanita, eso me apoyaría bastante. Descargo de responsabilidad, tanto el fic como las imágenes utilizadas no son mías. Créditos a su respectivo autor. Link del fic en la descripción. Yo solo edito el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 212. Babosa de las alturas, 6. Tsunade se quedó allí por un segundo, antes de levantarse, con la nariz ensangrentada y mirándolo fijamente. Tú, pronunció. Antes de resoplar, se limpió la sangre de la nariz y lo miró fijamente por un segundo, y luego resopló. Y sonrió. Sus ojos se abrieron de par en par. Su mano ensangrentada brilló verde y se la tocó con la nariz, sanándola en un instante, y lo miró. Seguro que eres un pequeño imbécil bocachas, ¿no? Olió sangre de su nariz y la escupió a un lado. Bien, entonces, si tanto quieres el Hokage y piensas tanto en ello, muéstramelo. Ella retiró su mano y él vio el chakra ondularse a su alrededor. Sus ojos se entrecerraron al observar el chakra, observando exactamente cómo ella lo formaba. Antes de lanzar su puño, el chakra saliendo en espiral de su tenketsu. Y una onda de choque masiva se extendió hacia él como una ola rugiente de presión. El suelo fue completamente volado por la gran fuerza de su golpe lanzado en su dirección general. Su enorme magnitud podría fácilmente reducir una calle a escombros. Su segundo nombre era Neugate. Rápidamente, Daiki empujó ambas palmas hacia afuera y disparó un par de palmas de fuerza al mismo tiempo que la onda de choque hecha de fuerza pura lo alcanzaba. Lo atravesó con ondas de choque gemelas, más pequeñas y concentradas, separando la ola de fuerza como agua a su alrededor, de la misma forma en que Tsunade había hecho antes con su lanza de relámpago. No está mal. Tsunade asintió, antes de lanzarse al aire, con chakra ondulando por su pierna mientras descendía como un meteoro hacia él. Pie celestial del dolor. Gritó. Daiki se movió. Saltó hacia atrás rápidamente, rebotando hacia atrás en un relámpago, alejándose más de 100 pies en un abrir y cerrar de ojos, al mismo tiempo que su pie tocó el suelo. Y la tierra dejó de existir. Literalmente, un cráter del tamaño de una montaña desgarró el suelo, como si el puño de un dios enojado hubiera bajado y arrancado una porción de tierra. Daiki perdió el equilibrio y se encontró rebotando contra trozos de escombros que caían. Su visión se habría oscurecido por completo si no fuera por el Shinkugan. Así las cosas, vio como Tsunade atravesaba la lluvia de polvo, humo y escombros causada por su simple caída del talón, dirigiéndose directamente hacia él. ¿Estaba loca? Probablemente la gente del pueblo estaba presa del pánico. Daiki pateó los escombros, lanzando su puñetazo que destruyó el trozo de escombros del tamaño de una roca en el que se encontraba antes. Saltó sobre otro y se impulsó, deslizándose a su alrededor de roca en roca y activó sus ojos. Clones de chakra fantasmales surgieron a su alrededor, mezclándose con imágenes residuales generadas por su gran velocidad. La rodeó por todos lados y luego atacó directamente por delante, mientras sus clones e imágenes residuales convergían a su alrededor. La mayoría usaría este tipo de finta para golpear por la espalda o en otro punto ciego. Pero cualquiera podría predecir eso. Así que se dirigió al frente. Tsunade extendió sus brazos y giró por completo, expulsando chakra en el aire. Un estallido sónico de fuerza surgió de sus pies mientras se impulsaba a girar como un Beyblade. Un tornado literal de fuerza surgió a su alrededor, estrellándose contra él y destruyendo a todos sus dobles. Daiki voló por el aire como un muñeco de trapo y giró, dando una voltereta y aterrizando en el costado del cráter que había creado, quedando boquiabierto. Todos los escombros, el humo y el polvo, había quedado completamente aniquilado por su ataque. ¡Qué fuerza tan increíble!, pensó Daiki, como si supiera que su fuerza, incluso en su base, era absurda, y que la versión mejorada con chakra era mucho mayor. Pero esto era de otro nivel. Básicamente, usó el kaiten de los Hyugai pero con pura fuerza física. Se lamió los labios. Increíble. Apenas había pasado un segundo. Y entonces movió, lanzándose al aire como un rayo hacia Tsunade que aún estaba en el aire. Extendió la palma de la mano y disparó una palma de fuerza al mismo tiempo que ella lanzaba un puñetazo. Dos ondas de choque chocaron y se anularon. Con esa fuerza, giró en el aire y asestó un codazo. Ella atrapó su muñeca con su mano izquierda, la más lejana, agarrando su cabello con la más cercana y arrastrándolo hacia abajo para golpearlo con la rodilla en ascenso.
A ella ni siquiera le molestaban los rayos que alrededor de él golpeaban su cuerpo, lo suficiente como para freír a un shinobi promedio. Palma de coral. Gritó por instinto, un coral más duradero que el diamante brotó de la mano que ella agarró, extendiéndose sobre su brazo y permitiéndole liberarse, girando para agarrarla por el cuello entre sus muslos y usándolo para apalancarse sobre ella y lanzar un puñetazo directo hacia su cara. Pero justo antes de golpearla, Tsunade abrió la boca y sus ojos se abrieron cuando vio el chakra que cubría su garganta. Y ella rugió. Una onda expansiva brotó de sus labios a quemarropa, arrojándolo lejos de ella y estrellándolo contra el suelo y atravesándolo, formándose un cráter alrededor de su cuerpo. ¡Ay! Parpadeó. ¿Podría usarse la mejora de chakra para eso también? Era como su onda de choque de la bestia con cola. Y como era fuerza pura, su armadura de chakra no pudo protegerlo de ella. ¡Muévete!, ordenó Isobu de repente, mientras una sombra descendía sobre él a gran velocidad. Él ya lo sabía. Daiki sustituyó su posición con una gran piedra justo cuando Tsunade metía su pie y lo atravesaba como si fuera mantequilla. Detrás de ella en un instante, Daiki barrió sus pies desde atrás, antes de clavarle un codo en la espalda baja que contorsionó su cuerpo alrededor del golpe, su otra mano agarró una de sus colas gemelas y giró, arrastrándola por el aire como un molino de viento, antes de soltarla y patearla con un pie mejorado con un rayo directo al estómago. Capítulo 213. Babosa de las alturas, 7. La saliva salió volando de los labios de Tsunade antes de ser lanzada lejos. Pero, aunque la patada fue lo suficientemente potente como para matar a un genin al impacto, tal vez incluso a un chunin, no hizo más que aturdir a Tsunade, quien se reorientó tras volar 15 metros, dando una voltereta y estrellándose contra el suelo con los pies por delante, desgarrándolo como un toro furioso. Golpeas como un niño rinoceronte, comentó Tsunade con un bufido, recuperándose tranquilamente. Tú eres la indicada para hablar, le devolvió él la sonrisa emocionado. Esto fue increíble. Su sangre bombeaba. Extendió su mano y, un segundo después, las espadas de Kiba aparecieron, encendiéndose con electricidad y flotando sobre sus hombros. Ya no se contenía más. Fue divertido, muy divertido. ¿Son esas las espadas de Kiba? Tsunade arqueó una ceja. Sí, sonrió, corriendo a través de los sellos manuales, estilo de agua. Onda de choque de agua explosiva. Rugió, abriendo mucho la boca mientras su chakra aumentaba y expulsaba una ola masiva de agua rugiente hacia ella. Al mismo tiempo, las espadas de Kiba desataron dos enormes ráfagas de rayos que atravesaron el tsunami como una ola, encendiéndolo con un poder crepitante. Un jutsu combinado enormemente poderoso. Y a cambio, Tsunade hizo dos sellos de mano antes de golpear sus manos contra el suelo, estilo de tierra. Muralla de tierra. Gritó, y el suelo se partió, elevándose frente a ella formando un muro de tierra colosal de más de 10 metros de altura. La ola electrificada se estrelló contra el enorme muro de tierra inútilmente, alejándose, y un segundo después, el enorme muro, de más de 10 metros de altura y al menos 100 pies de ancho, se elevó en el aire. Y Tsunade estaba parada debajo, encima de la enorme cantidad de agua que él había creado, sosteniendo la pared montañosa de tierra sobre su mano, algo que debía pesar decenas de miles de toneladas. Y se lo arrojó como si fuera una pelota de béisbol. ¿Oh, era así como ella quería jugarlo? Daiki agarró las espadas de Kiba que flotaban a su alrededor, su modo de chakra del rayo brilló hasta alcanzar nuevas alturas a su alrededor antes de empujar ambas hacia adelante, los rayos convergieron y giraron alrededor de ambas espadas, formando la forma de una gigantesca cabeza de dragón. Con las espadas de Kiba en la mano, ni siquiera necesitó sellos manuales para su jutsu de relámpago, estilo de rayo. Tornado del dragón de trueno. Con esa declaración, un gigantesco dragón de relámpagos azules rugientes estalló. De más de 100 pies de tamaño, el dragón de relámpagos atravesó la enorme muralla de tierra y la hizo pedazos, y explotó en el agua donde estaba Tsunade, estallando en una enorme cúpula de relámpagos. No es que Tsunade todavía estuviera allí, ya en movimiento se lanzó a través del agua hacia él, lanzando un par de golpes rápidos que lanzaron ondas de choque gemelas de fuerza hacia él, acorralándolo. Las únicas opciones eran por encima o a través de ellos. Él eligió seguir adelante. Con las manos sobre los hombros, Daiki lanzó las espadas Kiba. Los relámpagos chispearon a su alrededor mientras zumbaban como sierras y cortaban las ondas de choque, extendiéndose con un pensamiento suyo alrededor de Tsunade, y rayos brotaron de sus largas filas, formando una caja alrededor de Tsunade.
La vio fruncir el ceño y los bisturíes de chakra formándose en sus manos mientras intentaba cortar directamente a través de la jaula de rayos, y lo logró. Pero eso le dio un momento para ganar ventaja. Sus manos ya habían hecho los sellos y se retiraron, dos cabezas de dragón negras heladas con deslumbrantes ojos carmesí se formaron alrededor de sus puños, antes de golpear, estilo de hielo. Ventisca de dragones negros gemelos. Golpeó con ambas manos, dos dragones negros serpentinos gemelos surgieron de sus puños, encendidos con relámpagos chispeantes de su modo chakra relámpago que se extendieron por ellos, creando el ninjutsu de clase S que incluso había hecho correr a Orochimaru por su vida. Los ojos de Tsunade se abrieron al ver a los dragones acercándose, aparentemente sintiendo lo amenazantes que eran. Ella golpeó con ambas manos rápidamente, desatando dos ondas de choque masivas que impactaron de frente a los dragones. Mientras lo hacían, los dragones explotaron en un gigantesco tornado negro electrificado con viento cortante y hielo gélido. La gran fuerza del gigantesco tornado casi hizo volar a Daiki, tuvo que saltar hacia los lados del cráter en el que estaban y sujetarse con chakra. Pasaron unos buenos momentos antes de que la técnica se calmara para revelar a Tsunade, con los brazos cruzados sobre su rostro. Sus ojos se abrieron de par en par. Chispas débiles recorrieron su cuerpo, y sus brazos estaban enrojecidos por el frío y moretones cubrían su torso. Aunque eso no fue lo que lo dejó tan sorprendido. Tampoco fue como Tsunade bajó los brazos con un bufido molesto, mostrando lo resistente que era en comparación con su compañero de equipo, recibiendo su ninjutsu combinado de clase S en la cara, incluso si ella embotó algo de él. No, mientras el chakra verde curativo familiar se extendía sobre ella, lo que lo sorprendió fue el hecho de que su jutsu había destruido su ropa. El agua caía de su cuerpo debido al lago formado debajo de ellos ahora por su jutsu, los anchos y brillantes muslos de Tsunade, sus caderas bien formadas y sus enormes tetas pálidas cubiertas de jugosos pezones rosados. Estaban al descubierto ante él. Spoiler, mierda. Daiki se quedó boquiabierto, mirando sus enormes tetas con asombro absoluto. 108 centímetros, ¿verdad? Era más grande que la copa G, ¿verdad? Y simplemente mierda. Jiraiya, cómete el corazón, pensó Daiki distraídamente. Tsunade lo miró fijamente por un momento, antes de bajar la vista hacia sus pechos expuestos y suspirar con puro fastidio, pequeño mocoso pervertido. Oye, no pretendía esto. Protestó Daiki, y por una vez fue totalmente sincero, y no apartó la vista de sus enormes pechos para nada. De hecho, los tenía muy cerca en ese momento, con su Shinkugan grabándolos en su memoria. Tsunade cruzó los brazos bajo sus enormes pechos, empujándolos aún más hacia arriba. Entonces aparta la mirada, ten un poco de decencia, replicó. Y dejar que me pilles por sorpresa, de ninguna manera. Respondió. Y fue en ese momento, que Shizune y Anko llegaron a la cima del cráter y vieron el estado en el que se encontraban. Tsunade-sama, ¿dónde está su ropa? Balbuceó Shizune. ¿Cómo sigues haciendo esto? Anko se dio una palmada en la cara. Capítulo 214. Babosa de las alturas, 8. Mientras el Daiki original se enfrentaba a dos armas gemelas de destrucción masiva con una sonrisa en su rostro, uno de sus clones volaba muy por encima de las nubes. Había sido creado con un gran propósito. Múltiples pares. Y su primer destino, fue un pequeño pueblo al borde de la frontera entre la Tierra del Fuego y la Tierra de los Ríos del Botín. No debería tardar mucho en llegar, pensó. Ya había recorrido la mitad del País del Fuego, así que en unos minutos como mucho llegaría. Shino no sabría qué lo golpeó. Literalmente. Una vez que tuvo en sus manos la técnica de reactivación corporal, el progreso de su entrenamiento físico se amplificaría enormemente. Tendré que tener cuidado y no sobrecargarlo como lo haría ese idiota, tarareó. De cualquier manera, sería de gran ayuda para que se sintiera más seguro de cara al futuro. Necesitaba todas las ventajas que pudiera conseguir en caso de que la resurrección de Madara realmente ocurriera. Incluso si mataba a Orochimaru y Kabuto, eso no detendría a Madara. Ni siquiera importaba que Obito aparentemente no conociera el Edo Tensei. Porque, aunque Kabuto revivió a Madara en esa línea temporal, Madara ya tenía un plan en marcha para regresar. Después de todo su plan giraba en torno a él. Sin embargo, como Obito desconocía el Edo Tensei, su plan no giraba en torno a él. A menos que Madara le enseñara el Edo Tensei a Zetsu Negro o algo así. O quizás dependía del Rinnegan Tensei. Pero eso funcionaría para alguien que lleva muerto tanto tiempo. Pensó Daiki mientras cruzaba los brazos en el aire, pensativo, atravesando una nube.
El verdadero problema era que, al final, no sabía cuál era el plan de Madara para regresar. Y considerando que Obito y Kamui habían escapado del más allá, podría ser cualquier cosa. Por lo que sabía, Madara había sellado una técnica en sus ojos, al estilo de Itachi, usando sus habilidades de manipulación temporal para distorsionar el tiempo y el espacio y reaparecer, o alguna estupidez por el estilo. Madara realmente era su hombre del saco. Honestamente, el hombre podía invocar meteoritos con naturalidad, cada uno de ellos de alrededor de 400 kilómetros de tamaño. Eso fue 40 veces el tamaño del meteorito que extinguió a los dinosaurios en la Tierra. Era incluso del tamaño de un pequeño país en la Tierra. Y Madara podía convocarlos casi casualmente. ¿Acaso uno de ellos no lo arruinaría irreparablemente si impactara el planeta? Daiki hizo una mueca. Madara era un idiota superpoderoso. Si no fuera por Gaara y el viejo Rockman en esa línea temporal, su plan de paz se habría derrumbado desde el principio, porque habría aniquilado a todos en el maldito planeta. De cualquier manera, ese era el tipo de monstruo que necesitaba superar. Suponiendo que lograra frustrar todos los planes para traerlo de vuelta, Daiki se habría alegrado de estar sobrepreparado y no necesitarlo, en lugar de estar mal preparado y ser diezmado. No pasó mucho tiempo hasta que llegó a su destino. Era una pequeña aldea, construida sobre una pradera pantanosa al borde de un gran río que corría directamente hacia la Tierra del Fuego, desde la Tierra de los Ríos. No debía tener más de 100 habitantes. Al aterrizar en las afueras, Daiki se concentró en sus ojos y un segundo después, un brillo familiar de polvo rojo emergió de sus ojos, antes de cubrir su cuerpo y desaparecer de la vista. Su chakra está completamente oculto. ¿Dónde estás ahora? Pensó para sí mismo, mientras sus ojos recorrían el pueblo y miraban a través de los edificios. Ahí estás, sonrió, y sus ojos se posaron en un edificio cerca del centro del pequeño pueblo, una pequeña cabaña como un hogar, con solo 3 habitaciones. Dentro, vio 2 figuras. Una chica bajita y bronceada, de pelo largo castaño rojizo, unos años mayor que él, dormía en una habitación con la ventana abierta, dejando entrar una brisa fresca. En la habitación principal, un hombre mayor, de pelo largo y espeso, blanco, removía una olla. Amaru Ishino. Perfecto. Daiki se movió, con los pies en silencio mientras saltaba en el aire, aterrizando encima de uno de los edificios y sigilosamente se dirigió hacia allí. Unos momentos después, aterrizó silenciosamente en la habitación donde dormía Amaru. Tenía 2 futones, así que supuso que tanto la niña como el anciano dormían allí. Él miró a la chica mayor. Es realmente bonita, notó distraídamente. Su rostro era precioso, bronceado, sin imperfecciones, con cejas perfectamente enmarcadas pero pobladas, y pestañas finas. Sinceramente, podría pasar por una chica noble. Y ella también estaba bastante bien formada, pensó, mientras observaba distraídamente los 2 grandes montículos que subían y bajaban con cada respiración que tomaba. Shino es un auténtico capullo. Daiki negó con la cabeza. Todo su plan consistía en hacer que Amaru lo amara profundamente, casi lo adorara. Y luego traicionarla por completo para dejarle un mar de emociones oscuras que pudiera usarse como arma para el Cero Colas. Arrodillándose, le presionó la frente con la palma de la mano y, con su chakra, selló su consciencia. La mantendría dormida hasta que se agotara el chakra que la alimentaba. Para entonces, él ya se habría ido. Y con eso resuelto, salió silenciosamente de la habitación, arrastrándose por el estrecho pasillo y deteniéndose afuera de la habitación en la que estaba sentado Shino. Mirando a través de las paredes, Shino no se dio cuenta de su silenciosa y oculta presencia. Daiki hizo un sello con una sola mano, Genjutsu. Técnica de mente astuta. Pensó, sus ojos rojos escarlata brillando. El Genjutsu hizo efecto y unos momentos después, Shino dio un bostezo somnoliento y se desplomó dormido. Capítulo 215. Babosa de las alturas, 9. Con eso resuelto, Daiki abrió la puerta y caminó, arrodillándose y, al igual que Amaru antes que él, selló la conciencia del hombre con una rápida explosión de chakra y su palma sobre su frente. ¿Y se supone que eres un gran villano de película? Daiki resopló, no me hagas reír. Eso fue patético. Un solo genjutsu de bajo nivel para el que no estaba preparado en absoluto fue suficiente para derrotarlo. Es cierto que pensaba que estaba seguro en su casa, sin que nadie supiera su identidad y sin ningún shinobi o kunoichi dentro del pueblo. Pero aún así. Bueno, da igual, me lo pone más fácil. Daiki rió levemente mientras se arrodillaba sobre el hombre mayor y le abría los párpados, mirándolo fijamente a los ojos.
Luego, con el poder de su Shinkugan, se sumergió directamente en su mente. La mente del hombre apenas opuso resistencia a sus ojos. De inmediato, Daiki se encontró en completo control de sus pensamientos y recuerdos. Veamos, pensó, concentrándose. Rebuscó en los recuerdos del hombre, sacando a la luz lo que necesitaba. Primero, la técnica de reanimación corporal y cualquier otra técnica relacionada. Había 4 en total que giraban en torno a la técnica de resurrección corporal. La técnica de resurrección corporal en sí, el puño de resurrección, el superpuño de resurrección y la ola oscura. Eran técnicas que dependían completamente del chakra externo y eran más potentes que el de un humano estándar. Por suerte para Daiki, tenía acceso total a su propio chakra mejorado, combinado con la energía de Hegel y el chakra de Isobu. Ambos eran mucho más estables que el chakra oscuro del Cero Colas. Hola. Tarareó con interés mientras asimilaba las técnicas. Dejando a un lado la técnica de reanimación corporal, las demás eran impresionantes. El puño resurgente era bastante simple. Permitía al usuario liberar ondas de choque de chakra. De hecho, funcionaban muy bien combinado con su jutsu palma de fuerza. El jutsu onda de oscuridad era otro jutsu bastante útil que permitía al usuario expulsar ondas de chakra potente hacia afuera de su cuerpo, similar a la técnica Kaiten de los Hyuga, pero confiando en el poder potente de la fuerza bruta del chakra mejorado en lugar de la técnica. Y finalmente estaba el superpuño resurgente, que en realidad era bastante diferente del puño resurgente normal. En la práctica, su uso creaba una densa esfera de chakra, similar a un Rasengan sin el efecto espiral. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue la formación del ataque, que permitía concentrar cada vez más chakra en la técnica creando anillos de chakra alrededor de la esfera. Con esto Daiki abrió mucho los ojos al darse cuenta. Si combinara esa formación con el Rasengan ¿no permitiría la creación de su propia rueda del miedo en espiral? La absurda variante del Rasengan de Menma. Esto no se lo esperaba en absoluto. ¡Qué hallazgo! Ya tenía una buena idea de cómo recrear la rueda del miedo en espiral. Pero ahora, con esto, probablemente podría hacerlo en tiempo récord. Pronto, pensó, casi mareado. Una vez que lo hiciera, también podría crear la gran rueda espiral del miedo, la variante de Menma del Rasengan de la gran bola, capaz de arrasar hasta 110 kilómetros de tierra sin ningún problema. Y pensar que eso era sin combinarlo con un elemento como el estilo viento. Rasen Shuriken. Daiki dejó esos pensamientos de lado por un momento y se volvió a concentrar, podría emocionarse por eso más tarde. Por el momento, no había terminado. Había algunas técnicas de sellado específicas que sabía que Shino dominaba, creadas específicamente para lidiar con el Cero Colas. Y aunque personalmente no le interesaban mucho, o al menos Isobu se aseguraba de que no, el conocimiento del sellado le fue útil para ampliar sus conocimientos. No está mal, pensó Daiki mientras asimilaba el conocimiento. En realidad, sobre ese tema. Mientras que el Zero Tiles sacó ese conocimiento del rincón de la mente de Shino, antes de parpadear sin comprender. ¿Estás bromeando? Fue aquí, en este pequeño pueblo. O bien, en las afueras, encerrado en una simple roca, completamente a la vista. Shino lo había traído consigo. Bueno, está bien entonces. Daiki se encogió de hombros mentalmente. Eso le evitó tener que buscarlo. Ahora, más allá de sus conocimientos habituales como médico, había una cosa más que Daiki quería saber. ¿Dónde estaba exactamente Angkor Bantian, la fortaleza voladora creada por la Tierra del Cielo? Oh, tienes que estar bromeando. Daiki se rió a carcajadas mentalmente mientras le sacaba la información a Shino. Tal como resultó. La enorme fortaleza voladora fue enterrada y sellada, para que pareciera una ruina largamente olvidada. En la Tierra de los Ríos. En serio, Daiki negó con la cabeza mientras se alejaba de la mente del hombre, literalmente todo está ahí. Estaba bromeando sobre que era la Tierra del Botín, pero en este punto realmente y honestamente lo era. Aunque supuso que tenía sentido ya que Shino se instaló en un pequeño pueblo como este justo en la frontera de la Tierra de los Ríos, querría estar cerca, ¿verdad? Especialmente porque el propio Zero Tiles era necesario para funcionar como fuente de energía para la fortaleza voladora. Menos mal que Daiki tenía el isobro muy superior para poder usarlo si alguna vez quería. Y en esa nota, lo robaré, decidió Daiki. Podría desviarse un poco de camino para apropiarse del método de respiración de Shira. Y en otra nota. Daiki colocó su mano sobre el pecho del hombre y, con una rápida aplicación de chakra, aplicó un sello de muerte en su corazón. Con un detonante específico en mente.
Si intentaba matar a Amaru o llevar a cabo alguno de sus tontos planes de ninja celestial, se activaría y le haría estallar el corazón. Y ya terminé aquí. Daiki se levantó, girando sobre sus talones y dejando atrás al villano de película fracasado. El hombre, que desconocía por completo el hecho de que Daiki había llegado y le había robado la ambición de toda su vida, dejándolo sin nada más allá de años y esfuerzos desperdiciados. Buen juego. Capítulo 216. Babosa de las alturas, 10. Con Shino atendido, Daiki salió del pueblo y se dirigió a las afueras. Caminó por un gran y sinuoso camino de piedra, rodeado de grandes rocas que parecían pilares. Sinceramente, estaba completamente fuera de lugar para un pueblo pequeño como este. Pero, sinceramente, parecía más bien los restos de una ciudad o pueblo más grande que alguna vez estuvo en la zona. Y considerando la cantidad de pueblos y aldeas similares que surgieron y desaparecieron de la noche a la mañana durante la era de los clanes en guerra, nadie lo cuestionaría demasiado. Así las cosas, se detuvo frente a una gran roca irregular e inofensiva a mitad del camino. Al no diferenciarse de las demás rocas del camino, nadie notaría nada extraño en ella. Ni siquiera perdió chakra ni nada. Sin embargo, Daiki tenía una constitución diferente y le robó a un anciano su posesión más preciada y el trabajo de su vida, y por eso sabía que era exactamente allí donde estaba sellado el cero colas. Muy bien, asegurémonos de que no despiertes sin mi permiso. Daiki sonrió, presionando la palma contra la roca. El chakra se encendió en las yemas de sus dedos mientras marcaba un sello de 4 símbolos. Con un sello lo suficientemente poderoso para contener incluso a un vijulo de nivel superior, Zero Tails, una pequeña sanguijuela demoníaca sarnosa, no tenía ninguna posibilidad de escapar y liberarse. Entre el sello de los 4 símbolos y los sellos diseñados específicamente por la Tierra del Cielo que le había robado a Shino, podía dejar al Cero Colas en poco más que un esclavo para ser utilizado. Quizás debería dárselo a Yakumo, reflexionó, pensando en la sugerencia de Isoru. Podría sellarlo fácilmente dentro de ella y usarlo para absorber todas las emociones negativas de su demonio de personalidad Edo. Podría tomarla como aprendiz y convertirla en una kunoichi increíble. Incluso si era un año mayor que él, si mal no recordaba. Pero bueno, él sería Hokage, así que tener un discípulo un año mayor que él realmente no sería un problema. ¿Se pondría celosa Hanabi? Se preguntó, ladeando la cabeza distraídamente. Sería un fastidio, no querría que su linda aprendiz Loli de hombros se sintiera como si la estuviera reemplazando. Pero claro, todos los equipos solían tener una plantilla de 3. Y le gustaba la idea de entrenar a su propio equipo y hacerlos totalmente superiores a los Sanin. ¿Y pero quién sería su tercer alumno? Pensamientos para luego, decidió Daiki, colocando su mano sobre la roca sellada una vez más, y luego, Sumpo, declaró, desapareciendo de la realidad al entrar en la dimensión de Isoru, arrastrando consigo al Zero Tails sellado. Una vez que el Zero Tails estuvo guardado de forma segura dentro de la dimensión de Isoru, Daiki lo dejó atrás una vez más y se elevó por los aires usando su técnica del método del pavo real misterioso. Con un aura de chakra alrededor de su cuerpo en forma de alas, aceleró por el aire una vez más, atravesando las fronteras de la Tierra de los Ríos, hacia su próximo destino. Una ruina remota en la Tierra de los Ríos, o eso parecía, pero en realidad no lo era. En realidad, no estaba tan lejos de las fronteras con la Tierra del Viento. Los bosques, lagos y ríos se perdían en una tierra polvorienta y arenosa. El lugar perfecto para una ruina, ¿no? Oculto completamente a plena vista. Con la velocidad con la que lo movió, Daiki no tardó mucho en llegar. El clon del Daiki original aterrizó en medio de las ruinas abandonadas y polvorientas. El único sonido, aparte de su propia respiración, era el aullido inquietante del viento. Daiki tenía que reconocerle a Shino que al menos sabía dónde esconder sus cosas. Abriéndose paso a través de las ruinas usando el conocimiento que había robado de la cabeza de Shino, Daiki se dirigió directamente hacia donde sabía que había una matriz de sellado escondida cerca del centro de ellas. Una vez allí, con un pulso de chakra reveló la matriz misma y se arrodilló, presionando su mano sobre ella y activando el sello. Inmediatamente hubo una reacción. Las ruinas a su alrededor comenzaron a temblar y a gemir de manera audible, el suelo mismo retumbó como si un terremoto masivo comenzara a surgir debajo de él. Las ruinas a su alrededor comenzaron a temblar y a gemir de manera audible, el suelo mismo retumbó como si un terremoto masivo comenzara a surgir debajo de él. El suelo bajo sus pies se agrietó y las ruinas a su alrededor se hicieron añicos, se partieron y cayeron como paneles de vidrio rotos.
La arenisca rojiza que lo rodeaba se desintegró y el suelo mismo comenzó a elevarse. Una caliza gris brillante reemplazó la arenisca, y Daiki observó casi con asombro cómo una enorme fortaleza se alzaba del suelo. De escala gigantesca, se extendía por kilómetros y alcanzaba fácilmente el tamaño de una pequeña ciudad. Con su misteriosa técnica del pavo real, Daiki se elevó en el aire y miró hacia abajo con una enorme sonrisa a la fortaleza gigante que había surgido ante él. Era una vista realmente grandiosa. Aunque podría prescindir de ese extraño rostro tallado que cubría la fachada de la enorme fortaleza. Cruzando las piernas en el aire, Daiki ahuecó su barbilla y miró a Angkor Wantian. De alguna manera dudo que eso quepa en mi sello de fuerza dimensional. Pero lo más importante era que necesitaba deshacerse de esa cara fea y tonta del frente. Necesitaba reemplazarla con algo mucho más grandioso e impresionante. Tal vez un símbolo de hoja. O espera, la cara de Isobu. Pero espera, ¿era demasiado llamativo? ¿Se vería mejor con edificios sencillos? Menos es más, era un dicho con razón, después de todo. La verdad es que ni siquiera he planeado qué haré con esto, resopló. Simplemente vio su ubicación en la mente de Shino y decidió que lo quería. Y espera, ¿podría renovarlo tal vez? ¿Y vivir en ella? Construiría su hogar sobre Konoha. Sin duda, había espacio de sobra. Y, por si fuera poco, probablemente podría diseñarlo para que funcionara con unos pocos fragmentos de Hel-El, ya que estaba en ello, una vez que también saqueara todo en ese templo. Incluso si planeaba alimentar a Isobu con la mayor parte de la piedra Hel-El para aumentar su poder, podría quedarse con algunas para usos como ese, ¿verdad? Bueno, decisiones para después, y otra vez resopló, cortando el poder de su técnica del método del pavo real misterioso y cayendo al suelo. Dado que no podía almacenar algo de este tamaño en su sello de fuerza dimensional, todavía. Solo había un lugar para guardarlo. Oye, dijo mentalmente a su demonio tortuga interior. ¿Te importaría darme un poco de chakra? Me facilitará mover esto. HMM. Isobu se sobresaltó mentalmente ante el empujón mental del clon y volvió su atención a dicho clon. Claro, supongo que yo. Espera, ¿qué diablos has estado haciendo? Isobu balbuceó por completo en estado de shock. ¿Qué demonios? No les presto atención a uno de ustedes, clones, durante media hora y tú, haces esto. Isobu se quedó boquiabierto. ¡Qué bien! Fue tan raro que pudo ver a un Isobu sorprendido. Un punto para Daiki. ¿Sabes qué? Ni siquiera me voy a molestar, toma el chakra, resopló Isobu, y un segundo después un familiar chakra rojo hirviente brilló alrededor de su forma, 3 enormes colas de chakra burbujeantes como camarones se movían detrás de él. Daiki se rió, colocando su mano contra la enorme fortaleza voladora que era Angkor Wantian, Sumpo. Activó el ninjutsu del espacio-tiempo, sobrecargándolo con una enorme cantidad de su chakra y el de Isobu. Y un segundo después, salió de la dimensión. Arrastrando la colosal fortaleza del tamaño de una ciudad junto a él a la dimensión personal de Isobu. Capítulo 217. Babosa de las alturas, 11. ¿Sabes? Me alegro de haber aceptado esta misión, estoy muy contento. El clon de Daiki no pudo borrar la enorme sonrisa de su rostro si lo intentaba mientras volvía a tomar el aire y se dirigía a la tierra del viento. Había conseguido un montón de metal de chakra y un sello para crear más. Descubrió la base para crear a Sameada, aseguró una alianza con la niebla, animó a Mizukage, consiguió un montón de técnicas poderosas, robó un demonio, robó una gigantesca fortaleza celestial. Apuesto a que sí, eso no es todo, resopló Isobu. Hay gente que dedicó su vida entera a conseguir aunque sea una de las cosas que has robado en los últimos días. Mientras tanto, una docena de habilidades absurdas, objetos o un demonio después, y vas camino de conseguir otra técnica cerca del nivel de las 8 puertas y encontrar el cadáver de un Kage. Algunos chicos simplemente estaban construidos de manera diferente al resto. Claro, vamos con eso. Isobu puso los ojos en blanco. Hablando de eso. Daiki se detuvo en el aire, juntando sus manos en un sello manual familiar, jutsu de clones de sombras múltiples. Declaró. Había una enorme bocanada de humo a su alrededor, dispersada por el viento, para revelar 100 clones. Muy bien, muchachos, ya saben qué hacer, señaló hacia la vasta distancia del desierto de abajo, las grandes y sinuosas tierras arenosas de las tierras del viento. Encuéntrenme el cadáver de un Kage payaso. Momentos después, el cielo nocturno se iluminó con 100 Daikis absurdamente hermosos y brillantes que surcaban el cielo vestidos con la misteriosa técnica del pavo real.
Dejaría en sus manos la búsqueda del cadáver de Rasa. Mientras él continuaba hacia la aldea de Shura. No le llevó mucho tiempo encontrar la aldea de Shura, ni tampoco a Shura mismo. Era un pequeño pueblo, incluso más pequeño que aquel en el que encontró a Shino. Y, aunque era medianoche, Shura mismo se destacaba. Precisamente porque el adolescente mayor no estaba en las cercanías del pueblo, sino más bien a poca distancia del mismo, entrenando en medio de una gran meseta rocosa. Daiki miró al adolescente mayor mientras hacía flexiones con una sola mano, con su túnica empapada de sudor y un gran charco goteando desde su rostro hasta el suelo debajo de él. Y 23.182. Exclamó Shura. Daiki respetaba el esfuerzo. Shura era alguien real que entendía, como Leibai, que el único y verdadero esfuerzo sagrado era el verdadero camino hacia la fuerza. Fue una lástima tener que robar la técnica de un tipo tan genial. Pero la necesidad lo apremia, y sería para una buena causa. Ayudarlo a ser lo suficientemente fuerte como para vencer a Madara si ocurriera lo peor. Daiki parpadeó de repente mientras los recuerdos resonaban en su mente. Los clones que había creado se habían disipado. Habían encontrado el cadáver de Rasa con bastante facilidad. Resopló, sonriendo mientras la imagen del cadáver de Rasa, siendo puesto en una posición tonta con ambas manos forzadas a hacer signos de paz, apareció en su cabeza. Al parecer, sus clones no se contentaron con tomar un trozo de su carne y ADN, sino que sintieron la necesidad de dejar su cadáver en una posición humillante. Y qué buenos clones. Él también lo habría hecho. Muy bien, supongo que es mejor darse prisa, pensó Daiki, mirando a Shura. Al igual que Shino antes que él, Daiki hizo una señal con la mano, sus ojos escarlata brillaron rojos mientras extendía su chakra, Genjutsu. Técnica de mente astuta. Lanzó el Genjutsu y, al igual que con Shino, no alteró su percepción ni nada por el estilo, en cambio, simplemente alteró cómo se sentía, para hacer que el adolescente mayor se sintiera cansado y somnoliento. Como ya estaba tan exhausto por haber entrenado tanto, no pasó mucho tiempo antes de que bostezara, bajando de sus flexiones con una mano a una posición sentada, con los ojos vacilantes y entrecerrando los párpados. Y luego se quedó dormido. Daiki cayó del aire un segundo después, aterrizando frente a él. Lo siento por esto, amigo, pero necesito esa técnica, se disculpó, incluso mientras abría los ojos del adolescente mayor y se sumergía en su mente con el Shinkugan. A partir de ahí, fue un juego de niños extraer la información de su técnica, el método de respiración de los 7 cielos. Y también una técnica singular de Shiva. Lo llamó el puño silencioso. Una técnica de estilo capa de chakra, utilizada cubriendo todo el cuerpo con chakra y suprimiendo todo sonido producido dentro de ese chakra. Combinaría increíblemente bien con su técnica de fabricación de chakras. Una vez que terminó, Daiki lanzó una última mirada a la dormida Shira, un poco arrepentido, antes de, haciendo un sello con una sola mano y desapareciendo en una nube de humo mientras se disipaba, transfiriendo todos sus recuerdos y todo lo que había aprendido al Daiki original. Capítulo 218. Babosa de las alturas, 12. Mientras su clon se besaba como un bandido, el Daiki original se encontró sentado con las piernas cruzadas en una gran habitación de hotel, no muy lejos del bar en el que encontró a Tsunade para empezar. La alcohólica estaba sentada frente a él, con solo una pequeña mesa de separación. Solo llevaba puesta una diminuta toalla, que apenas cubría su pudor. Mostraba un escote desorbitado, con sus enormes pechos imposibles de ocultar. Y solo le cubrían un poco los muslos, dejando a la vista una enorme cantidad de muslos gruesos y jugosos. Todo lo que quedaba de su atuendo antes de la pelea, era el brillante cristal verde del collar del Shodaime Okage, colgando casi burlonamente. No puedo creer que ustedes dos. Resopló Shizune junto a Tsunade, mientras Anko se sentaba al lado de Daiki. Sobre todo tú, Tsunade-sama, deberías saberlo. Oh, cállate, Shizune. Tsunade puso los ojos en blanco y se encogió de hombros, haciendo que sus enormes pechos se ondularan y se movieran deliciosamente. No. ¿Cómo puede ser tan impenitente? Resopló Shizune, apretando a Tonton contra su pecho con indignación. No puedes ir por ahí destruyéndolo todo por una discusión. Creaste un lago enorme a las afueras del pueblo con tu pelea infantil, de más de 30 metros de profundidad. Si se hubieran peleado en pleno pueblo, lo habrían destruido. Anko se apoyó tranquilamente en el hombro de Daiki, soltando una carcajada, con una sonrisa burlona en los labios mientras observaba la tensa atmósfera. Vamos, Shizune. Esto fue bastante impresionante, tienes que admitirlo. Solo pelearon unos minutos y prácticamente empezaron a cambiar el panorama.
Impresionante. Es un desastre. Insistió Shizune. Tsunade puso los ojos en blanco y miró a su aprendiz, antes de encontrarse con los ojos de Daiki y levantar una ceja. Se encogió de hombros. Estaba de mucho mejor humor después de desahogarse. Y parecía que Tsunade también. Se había declarado un empate tentativo. A Daiki le pareció bien. Había aprendido rápido, incluso en su baja forma física, que la potencia de fuego necesaria para derrotar a Tsunade arrasaría la ciudad y la zona circundante. Fue una buena experiencia, pensó. Su primera experiencia de combate real contra un ninja de clase S. Técnicamente, Orochimaru no contaba, ya que lo había sorprendido y había empezado a disparar. Está bien, Tsunade le hizo un gesto a Shizune para que se fuera, antes de hacerle un gesto con los dedos a ella y luego a Anko. Vayan a dar un paseo, ¿eh? Esta mocosa y yo tenemos algunas cosas de las que hablar. Tsunade-sama, y no creo que sea buena idea dejarlos solos después de lo que acaban de hacer, protestó Shizune. Y no se equivocaba. El sentido común dictaría no dejar a los dos que acaban de tener una batalla violenta entre sí, que habría convertido a los shinobi menores en niebla roja y pulpa, solos el uno con el otro. Lástima que el sentido común y los monstruos de clase S no vayan de la mano. Está bien, Daiki ignoró sus protestas y asintió hacia Anko. No vamos a pelear de nuevo. Anko se encogió de hombros y se puso de pie. Tú eres el jefe de esta misión, respondió con facilidad. Vamos Shizune, necesito una bebida de todos modos después de las tonterías por las que me han hecho pasar con este mocoso. Shizune protestó nuevamente y dudó en irse, pero al final, cedió ante las demandas de Tsunade cuando su maestro le dijo que se fuera nuevamente por un rato. Entonces Daiki rompió el silencio entre ellos cuando la puerta se cerró. Fue divertido. Sí, apuesto a que fue para ti, resopló Tsunade. Tuviste una vista completa y gratuita de lo que Jiraiya ha estado tratando de poner sus ojos en durante décadas. Cruzó los brazos intencionalmente debajo de sus enormes pechos, haciendo que casi se hincharan fuera de la pequeña toalla que llevaba puesta. Como le dije a ese sapo pervertido en persona, Daiki se encogió de hombros con una sonrisa burlona. Simplemente soy diferente a él. Y no te hagas el tonto dejando que las mujeres me golpeen. Quizás si tuviera las agallas de buscarte una pelea en serio en lugar de dejar que lo patees como a un masoquista, ya le habría echado un buen vistazo a esos enormes pechos tuyos. ¿Eres algo más? Está bien, resopló Tsunade, sonriendo. Un niño de tu edad normalmente sería un desastre ruborizado y tartamudeante después de tener una vista tan espectacular como mis tetas. Daiki se encogió de hombros. No soy como la mayoría de los chicos de mi edad, aunque la vista era definitivamente espectacular. Sus ojos se posaron en su enorme escote jugoso y cremoso. Maldita sea. Eso es seguro. Supongo que el anciano realmente sabía lo que hacía por una vez, resopló Tsunade, al menos en fuerza y convicción. Tienes un verdadero problema de actitud y eres demasiado joven para ser Hokage. En realidad no estoy en desacuerdo. Daiki se encogió de hombros de nuevo y respondió con sinceridad, pero soy el mejor que el viejo tiene para elegir. Kakashi no tiene la fuerza. Jiraiya no tomará el sombrero. Eso dejó solo al viejo Danzo contigo fuera de la aldea. Al mencionar a Danzo, Tsunade arrugó la nariz. De acuerdo, entonces entiendo por qué tu Sarutobi-sensei es tu primera opción. Un niño arrogante es mucho mejor que Danzo. Por otro lado, un excremento a la orilla del camino, cociéndose al sol, también lo es. Él tiene sus usos. Daiki se encogió de hombros, y si intenta darme la misma basura que le da al viejo, simplemente lo mataré, dijo honestamente. Danzo tendría que jugar como Daikyo, de lo contrario, lo expulsarían del equipo. Y con eso, se refería a decapitado, después de arrancarle todos esos ojos Sharingan que le robó. Para ser honesto, a él no le importaría abastecerse de algo de mierda de Izanagi. ¡Qué niño tan despiadado! ¿No pensarías que vienes de una época algo pacífica como el resto de los mocosos de tu edad? Tsunade soltó una carcajada y sonó muy aprobatoria, haciendo que sus enormes tetas se sacudieran. Aún así, lo apruebo. Sarutobi-sensei debería haberse deshecho de ese fósil hace años. Debió haberlo hecho. Pero él no era el tercer anciano. Sabía todo sobre Danzo y lo que tramaba. Y sus opiniones coincidían más con las de Danzo que las del Sandaime. Tenía buenas posibilidades de usarlo. Y bueno, ¿y si no se enmendaba? La palabra del Hokage era ley. Y que le cortaran la cabeza. Debería haberlo hecho, sí, asintió Daiki, antes de apoyarse en la mesa. Entonces, dejando eso de lado ahora, vayamos al grano, ¿sí? Capítulo 219. Babosa de las alturas, 13.
Por mí está bien, asintió Tsunade, sonriéndole con suficiencia e inclinándose hacia adelante, sin importarle mientras su toalla se hundía más, dándole un vistazo a sus jugosos pezones rosados, el collar del ocaje colgando distrayéndolo. No estabas mintiendo sobre poder restaurar mi juventud, ¿verdad? No, confirmó Daiki, devolviéndole la sonrisa, estaba siendo totalmente sincero. Se necesita un montón de chakra, fíjate. Chakra que tengo que almacenar como lo haces tú con ese sello en la frente. Bueno, tenía suficiente para repetir fácilmente a Tsunade 30 años sin problema. Había tenido casi 3 semanas desde que agotó su chakra acumulado en el cadáver de Shisui para reabastecerlo. Había recuperado casi la mitad de la cantidad que tenía entonces, e Isobu había confirmado que había usado 1000 años de fuerza vital para regenerar el cadáver y los ojos de Shisui. La sonrisa de Tsunade se ensanchó, y él vio la emoción y la alegría brillar en sus profundos ojos color avellana. De acuerdo, en ese caso, chico, como nuestra pequeña pelea terminó en empate, creo que es justo que ambos obtengamos los premios apostados, ¿no? Dijo, levantando la mano y haciendo girar el collar de cristal que colgaba de su cuello alrededor de un dedo. Este collar está maldito. Todos los que lo han usado, menos yo, han muerto en batalla, pero no creo que te importe después de lo que dijiste antes. Y te será útil, ya que es el collar de mi abuelo, y te dará mucha legitimidad para convertirte en Hokage. Daiki tuvo que contener las ganas de echarse a reír. No se equivocaba, y valía muchísimo, como ya había dicho. Pero era mucho más ventajoso para ella, considerando que odiaba el collar. Sí, no me importan las maldiciones en absoluto, soy demasiado genial para que cualquier maldición de perdedor me arruine, dijo Daiki encogiéndose de hombros. Aunque, que sea del Shodaime realmente no me interesa mucho, no soy un gran fan suyo personalmente. Sin ofender, pero creo que era un completo idiota, soy mucho más fan de tu tío, el Nidaime. Tsunade resopló, de alguna manera, con la forma directa e indiferente en que hablaste de mi pasado antes. Eso no me sorprende, mocoso, dijo, antes de ponerse el collar sobre la cabeza y sostenerlo hacia él. Entonces, ¿trato? Daiki lo miró por un momento. Si aceptas volver a la aldea, sí, respondió, incluso te haré un trato más atractivo. Si regresas, te recargaré cada pocos años, extenderé tu esperanza de vida un poco más y te permitiré mantenerte joven. Tsunade parpadeó. ¿Sabes? De todas formas estaba planeando volver, dijo, y sonrió con suficiencia. Pero no me importa si lo hago. No hay vuelta atrás. Daiki puso los ojos en blanco. Parece que soy la última víctima de la estafa del legendario tonto, resopló, extendiendo la mano, tomando el collar de su mano y poniéndolo alrededor de su propio cuello. Pero, sinceramente, era un precio pequeño. Traerla de vuelta a la aldea sería una gran bendición, y bien merecía la pena. Además, era el ídolo de Tenten, lo que le daría muchos puntos extra con ella, y la mejor persona para enseñarle a Sakura. Tsunade sonrió con suficiencia. Si lo eres, le mostró un signo de paz y victoria. De todos modos, ¿cómo funciona esta mierda de restauración de la juventud? Daiki se puso de pie, estirando los brazos. Levántate y suelta la toalla, ordenó. Se necesita mucha piel desnuda y nivel superficial para que mi técnica se filtre para que funcione mejor, dijo con indiferencia. ¿Es cierto? Tsunade arqueó una ceja, mirándolo con recelo. Pero eso no le impidió levantarse, apartar la toalla y dejar que se le envolviera en los tobillos, mostrando su coño hinchado y sorprendentemente firme y sus enormes, pero a la vez respingones, pechos cuya única flacidez se debía a su gran tamaño. No, en realidad, sonrió Daiki de nuevo, extendiendo la mano casualmente y palmeando uno de sus enormes pechos con una mano, mientras hacía un sello con la otra. Solo quería ver tus increíbles pechos. Mierda. Era tan grande que se derramó de su palma, y... era tan pesado, pero tan suave. Le ganó hasta las tetas a Mei. Irreal. Tsunade arqueó una ceja al ver que la manoseaba, pero de todas las reacciones que esperaba, su explosión de risa a carcajadas no fue una de ellas. Está bien, bien jugado mocoso. Ella asintió y no se molestó en apartar su mano. Lo sé, ¿verdad? Se rió de vuelta, incluso mientras se concentraba en sus ojos. La segunda ceja de Tsunade se levantó para unirse a la primera mientras su Shinkugan comenzaba a brillar de un escarlata profundo y él recurría a la enorme cantidad de chakra almacenado dentro de su sello de la estrella celestial. Tsunade silbó. Maldita sea, no estabas bromeando cuando dijiste que esto necesitaba una enorme tonelada de chakra. Sí, tuvo mucha suerte de tener a Isobu, o no habría podido acumular la misma cantidad de chakra ni siquiera después de un año.
Incluso ahora, con su chakra en el rango Kage, aunque de clase baja, Isobu aún tenía 60 veces más chakra que Daiki. Un chakra blanco plateado brilló alrededor de su cuerpo, antes de condensarse alrededor del brazo que tanteaba el enorme y suave pecho de Tsunade, y escabullirse entre su agarre, penetrando en su cuerpo. Tsunade jadeó, arqueando la columna y abriendo mucho los ojos, y un gemido escapó de su garganta mientras un aura brillante de chakra blanco plateado llameante la envolvía por completo. Capítulo 220. Babosa de las alturas, 14. Tiene lemon, pero a la vez es canon por lo que no lo quito. Pero si quieres deja de ver el vídeo, este es el último capítulo del mismo. Lo sintió antes de verlo, para ser honesto. El chakra se componía de dos partes. La física y la espiritual. Y podía incrementarse mediante el entrenamiento en ambos sentidos. Inspiró la filosofía de lo que debía ser un Chunin. Fuerte no solo de cuerpo, sino también de mente. Y a la inversa. Fuerte, no solo de mente, sino también de cuerpo. Por eso creía que Shikamaru, en la línea temporal original, no merecía ser un Chunin. Dejando de lado que Daiki también consideraba patético su lado mental, carecía de la capacidad física necesaria. Así que sintió que el chakra de Tsunade se disparaba. A medida que su nivel físico se recuperaba, su chakra también crecía. Sobre todo porque su técnica no solo le devolvió la edad, sino que también recuperó la fuerza vital pura y potente que contenía. Fortaleció el cuerpo. La técnica de Tsunade se desvaneció de su cuerpo. No cambió mucho. La única diferencia fueron las patas de gallo que aparecieron alrededor de sus ojos. No parecía una mujer de 50 años bajo su transformación. Tal era la vitalidad de una miembro de los clanes Senju y Uzumaki. Pero incluso esas patas de gallo desaparecieron rápidamente. Su piel se volvió más brillante, más reluciente, más joven. Su cabello rubio dorado, resplandeciente con un brillo resplandeciente. Su columna se enderezó un poco, sus muslos y caderas se volvieron más llenos, sus pechos, ya de por sí enormes, se agrandaron ligeramente. Cuando finalmente terminó la técnica, Tsunade jadeaba profundamente, santo. Jadeó, mirándolo a través de su flequillo, eso fue increíble. Esa reacción la recibo con frecuencia de las mujeres, dijo Daiki con una sonrisa de suficiencia y apretó el puño. Y entonces parpadeó cuando Tsunade jadeó, maullando por la presión que le producía sobre el pecho, y él la soltó por reflejo, sin esperar que eso sucediera. Hasta mi sensibilidad ha vuelto. Parpadeó rápidamente, vaya. Ella se quedó sin palabras. Me siento increíble, resopló Tsunade mientras se ponía de pie por completo, con sus enormes pechos rebotando, simplemente wow. No puedo recordar si alguna vez me he sentido tan bien. Eso espero. Daiki puso los ojos en blanco después de un momento de superar su propia sorpresa por su reacción. Acabo de hacer retroceder tu reloj 30 años, físicamente tienes 21 otra vez. 21, se mordió el labio antes de levantar el puño, haciendo que sus enormes pechos se sacudieran de forma obscena y distraída. Increíble, no puedo creerlo, 21 otra vez. Eres una pasada, mocoso. Rebotó mareada, antes de agarrarlo bruscamente del pelo, arrastrarlo hacia adelante y estrellar sus labios contra los suyos con fuerza. Y no lo esperaba. Los ojos de Daiki se abrieron y gimió durante el beso. La mente de Daiki se quedó en blanco por un instante cuando la lengua de Tsunade le separó los labios, sorprendiéndole con su ansia. Su beso fue potente e intenso, a la altura de su habitual audacia, y él, instintivamente, llevó las manos a sus caderas, sintiendo la calidez de su piel recién revitalizada. Cuando finalmente se apartó, sus ojos aún estaban entrecerrados con una satisfacción petulante. Diablos, no. Las manos de Daiki fueron desde sus caderas hasta su gordo y jugoso trasero, ahuecando sus mejillas bruscamente, hundiendo sus manos en ellas y esta vez la besó, haciendo que sus ojos se abrieran, antes de que ella sonriera y levantara la mano, arrancándole la camisa. Sus uñas le arañaron el pecho con fuerza, mientras su lengua se batía en duelo con la de ella. Él la agarró por las jugosas nalgas y la levantó en el aire. Los muslos gruesos y desnudos de Tsunade y sus largas y tonificadas piernas le rodearon la cintura por instinto. Mierda. Jadeó Daiki mientras se apartaba, con los ojos muy abiertos. Mierda, ¿de verdad está pasando esto? Él no esperaba esto en absoluto. Tsunade agarró su cabello negro y puntiagudo y jaló su rostro hacia su enorme cañón de escote, obligándolo a impulsar sus enormes tetas. Sí, me siento jodidamente bien ahora mismo, mocoso, y quiero celebrarlo. Soltó una carcajada. Además, ¿sabes cuánto tiempo ha pasado desde que conseguí algo?
Ojalá tus actitudes arrogantes estén a la altura de las expectativas incluso aquí abajo. De repente ella maulló, sus ojos se abrieron de par en par mientras Daiki la azotaba. Oh, no te preocupes por eso, no he tenido ninguna queja, se jactó, de hecho, normalmente es más bien algo como Dios mío, es tan grande. Rió disimuladamente. Yo juzgaré a ese mocoso. Tsunade resopló, besándolo con fuerza de nuevo, antes de soltarse y caer de pie. Ella se agachó, con una mano agarró la parte superior de sus pantalones azules, antes de tirarlos hacia abajo, rompiendo su cinturón como si estuviera hecho de algodón de azúcar, sus pantalones cayeron hasta sus tobillos junto con sus boxers. Y los ojos color avellana de Tsunade se abrieron de par en par cuando la enorme polla salió disparada, ni siquiera dura y colgando sobre toda la longitud de su rostro. Lo sintió antes de verlo, para ser honesto. El chakra se componía de dos partes, la física y la espiritual. Y podía incrementarse mediante el entrenamiento en ambos sentidos. Inspiró la filosofía de lo que debía ser un Chunin. Fuerte no solo de cuerpo, sino también de mente. Y a la inversa. Fuerte, no solo de mente, sino también de cuerpo. Por eso creía que Shikamaru, en la línea temporal original, no merecía ser un Chunin. Dejando de lado que Daiki también consideraba patético su lado mental, carecía de la capacidad física necesaria. Así que sintió que el chakra de Tsunade se disparaba. A medida que su nivel físico se recuperaba, su chakra también crecía. Sobre todo porque su técnica no solo le devolvió la edad, sino que también recuperó la fuerza vital pura y potente que contenía. Fortaleció el cuerpo. La técnica de Tsunade se desvaneció de su cuerpo. No cambió mucho. La única diferencia fueron las patas de gallo que aparecieron alrededor de sus ojos. No parecía una mujer de 50 años bajo su transformación. Tal era la vitalidad de una miembro de los clanes Senju Uzumaki. Pero incluso esas patas de gallo desaparecieron rápidamente. Su piel se volvió más brillante, más reluciente, más joven. Su cabello rubio dorado, resplandeciente con un brillo resplandeciente. Su columna se enderezó un poco, sus muslos y caderas se volvieron más llenos, sus pechos, ya de por sí enormes, se agrandaron ligeramente. Cuando finalmente terminó la técnica, Tsunade jadeaba profundamente, santo. Jadeó, mirándolo a través de su flequillo, eso fue increíble. Esa reacción la recibo con frecuencia de las mujeres, dijo Daiki con una sonrisa de suficiencia y apretó el puño. Y entonces parpadeó cuando Tsunade jadeó, maullando por la presión que le producía sobre el pecho, y él la soltó por reflejo, sin esperar que eso sucediera. Hasta mi sensibilidad ha vuelto. Parpadeó rápidamente, vaya. Ella se quedó sin palabras. Me siento increíble, resopló Tsunade mientras se ponía de pie por completo, con sus enormes pechos rebotando, simplemente wow. No puedo recordar si alguna vez me he sentido tan bien. Eso espero. Daiki puso los ojos en blanco después de un momento de superar su propia sorpresa por su reacción. Acabo de hacer retroceder tu reloj 30 años, físicamente tienes 21 otra vez. 21, se mordió el labio antes de levantar el puño, haciendo que sus enormes pechos se sacudieran de forma obscena y distraída. Increíble, no puedo creerlo, 21 otra vez. Eres una pasada, mocoso. Rebotó mareada, antes de agarrarlo bruscamente del pelo, arrastrarlo hacia adelante y estrellar sus labios contra los suyos con fuerza. Esto y no lo esperaba. Los ojos de Daiki se abrieron y gimió durante el beso. La mente de Daiki se quedó en blanco por un instante cuando la lengua de Tsunade le separó los labios, sorprendiéndole con su ansia. Su beso fue potente e intenso, a la altura de su habitual audacia, y él, instintivamente, llevó las manos a sus caderas, sintiendo la calidez de su piel recién revitalizada. Cuando finalmente se apartó, sus ojos aún estaban entrecerrados con una satisfacción petulante. Diablos, no. Las manos de Daiki fueron desde sus caderas hasta su gordo y jugoso trasero, ahuecando sus mejillas bruscamente, hundiendo sus manos en ellas y esta vez la besó, haciendo que sus ojos se abrieran, antes de que ella sonriera y levantara la mano, arrancándole la camisa. Sus uñas le arañaron el pecho con fuerza, mientras su lengua se batía en duelo con la de ella. Él la agarró por las jugosas nalgas y la levantó en el aire. Los muslos gruesos y desnudos de Tsunade y sus largas y tonificadas piernas le rodearon la cintura por instinto. Mierda. Jadeó Daiki mientras se apartaba, con los ojos muy abiertos. Mierda, ¿de verdad está pasando esto? Él no esperaba esto en absoluto.
Tsunade agarró su cabello negro y puntiagudo y jaló su rostro hacia su enorme cañón de escote, obligándolo a impulsar sus enormes tetas. Sí, me siento jodidamente bien ahora mismo, mocoso, y quiero celebrarlo. Soltó una carcajada. Además, ¿sabes cuánto tiempo ha pasado desde que conseguí algo? Ojalá tus actitudes arrogantes estén a la altura de las expectativas incluso aquí abajo. De repente ella maulló, sus ojos se abrieron de par en par mientras Daiki la azotaba. Oh, no te preocupes por eso, no he tenido ninguna queja, se jactó. De hecho, normalmente es más bien algo como Dios mío, es tan grande. Rió disimuladamente. Yo juzgaré a ese mocoso. Tsunade resopló, besándolo con fuerza de nuevo, antes de soltarse y caer de pie. Ella se agachó, con una mano agarró la parte superior de sus pantalones azules, antes de tirarlos hacia abajo, rompiendo su cinturón como si estuviera hecho de algodón de azúcar. Sus pantalones cayeron hasta sus tobillos junto con sus boxers. Y los ojos color avellana de Tsunade se abrieron de par en par cuando la enorme polla salió disparada, ni siquiera dura y colgando sobre toda la longitud de su rostro. Mierda, mocoso, dijo boquiabierta, antes de reír. Sí, definitivamente esto es rival para esa arrogancia tuya. Tsunade no tardó en rodear con la mano el grueso miembro de Daiki, sintiendo su peso y calor en la palma. Lo miró con una sonrisa burlona antes de lamerse los labios y tomarlo en su boca. Daiki gimió, sus manos se enredaron instintivamente en su cabello rubio mientras ella comenzaba a mover la cabeza de arriba a abajo, acariciando con la lengua la parte inferior de su miembro. La calidez y la humedad de su boca eran increíbles, y Daiki sentía cómo se ponía más duro a cada segundo. Tsunade parecía disfrutar también, gimiendo alrededor de su miembro mientras lo penetraba más profundamente. Mierda. Joder, Tsunade, jadeó Daiki, moviendo ligeramente las caderas. Qué bien se siente. Tsunade se atragantó con su enorme polla mientras ésta empezaba a endurecerse y a crecer cada vez más. Se apartó con una mordaza húmeda. Maldito mocoso, qué maldito monstruo. Sostuvo su enorme polla con una mano, con los ojos muy abiertos. Una buena combinación para esas tetas monstruosamente enormes tuyas. Resopló, agachándose y agarrándola por sus dos coletas rubias doradas, y arrastró su rostro hacia su polla nuevamente. Ella rió, poniendo los ojos en blanco antes de abrir de par en par sus carnosos labios rosados, y volver a extenderlos alrededor de su miembro. Tsunade tarareó y se atragantó con fuerza alrededor del suyo, las vibraciones solo aumentaban las sensaciones. Mientras lo trabajaba con maestría con sus manos, ambas recorriendo su longitud de arriba a abajo en un movimiento espasmódico y masturbatorio. Mierda. Gimió por dentro, ella estaba en otro nivel comparada con Kurena y Anko. Un maldito imbécil legendario, en verdad. Gimió mientras ella movía su cabeza rubia hacia arriba y hacia abajo sobre su polla. Esto era justo lo que necesitaba después de lidiar con no poder follar con Meiterumi sobre su escritorio. Tsunade apartó los labios de su polla con un pop húmedo, sonriéndole con suficiencia. Así es como me llaman. Le guiñó un ojo, antes de soltar su polla y empujarlo para que aterrizara de espaldas en el suelo, a horcajadas sobre él. ¿Estás bien y listo ahora, ronroneó. Joder, sí que lo soy. Daiki le enseñó los dientes, extendiendo la mano hacia atrás para agarrar sus enormes y jugosas nalgas y alineándose con ella, antes de forzar su cabeza contra ella a través de su ahora revitalizado y juvenil coño. Tsunade gimió. Que te jodan a ese mocoso tan grande. Y estás tan jodidamente apretada. Rechinó los dientes, como si dijera joder. Estaba virginalmente apretada. Daiki sintió como el coño de Tsunade se apretaba a su alrededor mientras la penetraba más profundamente. Estaba tan apretada y caliente que era como estar envuelto en una prensa de terciopelo. Gimió, apretando su trasero con más fuerza mientras empezaba a penetrarla, haciéndola rebotar sobre su enorme polla. Tsunade echó la cabeza hacia atrás gimiendo lascivamente, con los ojos en blanco y sus enormes tetas rebotando con cada movimiento. Sí, fóllame, mocoso engreído. Gritó, clavándole las uñas en el pecho. Dame un buen polvo. Eso era exactamente lo que él haría. Un relámpago chispeó alrededor de sus dedos, hundidos profundamente en sus nalgas canosas y pastosas, antes de estallar por todo su cuerpo, y él la empujó dentro de ella, estimulando cada zona erógena de su cuerpo mientras comenzaba a mover rápidamente su trasero arriba y abajo sobre su polla, embistiendo su coño a la velocidad del rayo. Dios mío.
Gritó Tsunade, su coño húmedo y aterciopelado lo apretaba como un torno, intentando exprimirlo hasta dejarlo seco, pero él no aminoró la marcha, golpeando su coño hasta someterlo con su enorme y brillante polla electrificada. Los gritos de placer de Tsunade resonaban en las paredes mientras la polla electrificada de la Iki la penetraba a la velocidad del rayo. Su coño se estremecía a su alrededor, intentando exprimirlo al máximo, pero él se negaba a rendirse, decidido a hacer que la legendaria mamadora se corriera con más intensidad que nunca. Joder, eres tan grande, tan profundo. Puedo sentirte en mi maldita garganta, mocoso. Gimió Tsunade, con los ojos en blanco y la lengua colgando flácida entre los labios, sus caderas golpeando las de él con fuerza. Sus enormes y pastosas tetas rebotaban y se movían salvajemente en enormes arcos oscilantes sobre su cabeza, sus pezones apuntando hacia afuera, como pidiendo a gritos ser chupados. Daiki se inclinó, sin dejar de follarla a la velocidad del rayo, y tomó uno de sus pezones rosados, como cerezas en su boca. Sus labios, con destellos de luz, se cerraron alrededor del pezón rosado mientras comenzaba a succionarlo con fuerza. Tsunade gritó, apretando aún más su coño a su alrededor. Joder, joder, joder. Chilló Tsunade, babeando literalmente, demasiado. Temblaba mientras su coño sufría espasmos orgasmo tras orgasmo. El niño era realmente un jodido monstruo. Su cuerpo intentó separarse instintivamente, el placer abrumador era demasiado. Pero al hacerlo, su coño se contrajo con más fuerza, y sintió como su pene comenzaba a expandirse dentro de ella. ¡Mierda! Daiki gruñó lujuriosamente mientras su propia liberación llegó rápidamente, un gatillo de pelo de las bolas azules acumuladas desde su tiempo con Meiterun y más temprano ese día. Las manos de Tsunade fueron a sus muslos y se apoyó contra ellos mientras él se adentraba en ella como un ariete, su cabeza se sacudió hacia arriba para mirar al techo, con la mirada perdida y vidriosa mientras se sacaba el cerebro, mientras él explotaba dentro de ella. Joder tilde. Tsunade dio un chillido maullando, el placer la abrumaba, sus ojos se cruzaron mientras un aegao tonto se extendía por su rostro, la lengua apuntando rígidamente, baba y saliva volando mientras chillaba. La polla de la Iki palpitaba y latía mientras se descargaba dentro del apretado coño de Tsunade, llenándola de su semen caliente. Podía sentir sus paredes ondulando a su alrededor, sacándolo hasta la última gota mientras el orgasmo la invadía. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad de puro éxtasis, ambos volvieron a la normalidad, jadeando con dificultad. Tsunade se desplomó sobre su pecho, presionando sus enormes pechos contra él mientras intentaba recuperar el aliento. Mierda, murmuró, con el rostro aún contraído en una expresión de placer bobalicona. Eso fue, joder, creo que nunca me había corrido tan fuerte, eres un monstruo, mocoso. Sí, ese es el poder del futuro Hokage, y no lo olvides. Daiki resopló con suficiencia, dándole una palmada en su jugoso trasero. Tilde gimió Tsunade, presionando su enorme trasero en su mano, antes de resoplar. Pequeño punk engreído, tienes suerte de que no pueda sentir mis piernas ahora mismo o te patearía a Konoha. Me gustaría verte, Daiki parpadeó, interrumpiéndose cuando una ola de recuerdos lo golpeó. Bueno, está bien. Parecía que su clon había superado todas las expectativas. Una enorme sonrisa se extendió por su rostro, una de pura victoria. Esta noche y fue una buena noche. Abajo, en el bar debajo de las habitaciones, Anko, sentada junto a Shizune, acababa de conseguir una botella de sake y llenó un platillo. ¿Seguro que no quieres unirte a mí para tomar una copa?, preguntó. No intento abstenerme, es una especie de requisito al tratar con Tsunade-sama. Shizune suspiró, desplomándose sobre la barra. Anko resopló y estaba a punto de señalar que era una tonta cuando lo escuchó. Estridente. Gritos familiares. Viniendo de una mujer, eso sonó muchísimo a Tsunade. Tsunade-sama. La cabeza de Shizune se levantó bruscamente y miró al techo. Un rubor intenso se extendió por sus mejillas. Anko parpadeó lentamente. Este maldito niño. Se quedó boquiabierta. ¿Cómo demonios lo hizo? Buscó su botella de sake, pero parpadeó al descubrir que ya no estaba. Se giró y encontró a Shizune, con la botella en los labios, bebiéndola a grandes tragos. Bueno, está bien, línea. Oiga, camarero, otro sake por aquí, gritó Anko. Al parecer, no soportaba que Daiki estuviera arriba follándose a Tsunade, sobrio. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.